El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompaña de nuevo el hermano Julio Cortés. Julio, bienvenido otra vez a Eleva tu visión. Gracias, hermano, por la invitación que nos hace. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir algo del Señor. Y por supuesto también está con nosotros tu hijo Gerson. Gerson, también bienvenido con nosotros. Gracias, hermano. Es un privilegio para nosotros estar aquí compartiendo un poco de lo que el Señor nos ha enseñado. Pues yo creo que como equipo, como conductores y como anfitriones, yo creo que ya nuestro auditorio se imagina cuál será el tema de nuestro programa esta noche. Es cierto, vamos a estar estudiando algo acerca del libro de Deuteronomio, pero solo quería compartir con nuestros oyentes que hace 2 semanas se llevó a cabo el concurso bíblico y yo quisiera enumerar quiénes fueron los equipos y los individuos ganadores en la región noreste de México. En otras palabras, en esta región se congregaron, confluyeron los equipos de las distintas ciudades, como lo son Ciudad Díaz Ordaz, eso es Tamaulipas. Matamoros. Ajá, sí. Vinieron también de Cedral, eso de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Ajá, sí. Vinieron también nuestros hermanos de Santa Catarina. Ajá. De, por supuesto, de Monterrey. De Juárez. De Juárez, Nuevo León. De Guadalupe. Entonces, todos estos hermanos concursaron y esta vez hubo muchos ganadores. Yo quiero leer quiénes fueron los equipos ganadores de adultos. Esto es de 19 años en adelante y el primer lugar es el equipo de Sinaí Díaz Ordaz, el pastor Salvador Coronado y su equipo es, los miembros son Osiel Verástegui, José Isabel Reina, Luis Alfredo Garza. Segundo lugar, la iglesia Montesión de aquí que mencionabas de Juárez, y ellos están pastoreados por el hermano Ramón Flores. El equipo está conformado por Rodolfo Garduño, Ángel Flores, Moisés Rodríguez y Primitivo Loredo. Y el tercer lugar lo obtuvo Rocío de Hermón Santa Catarina, de la iglesia del hermano Edgar Valdés. Blanca Estela Mendoza Saucedo, Carmen Yuridiana Gómez Vega, Josué Roberto Cerrato Martínez. Así es que, miren, gracias al Señor, fueron 3 distintas iglesias quienes obtuvieron ese, ¿qué dije? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar de adultos. Luego en la categoría de los jóvenes, ahí fue algo impresionante cuántos equipos hubo. Se tuvo que dividir en 2 divisiones y en cada división, cada equipo tenía que jugar 11 rondas, o sea que había 12 equipos en cada división, 24. Entonces, por ser demasiados, se hicieron premiaciones por separado, los equipos ganadores de una división, de otra división, o sea, hay 3 primeros lugares y 3 primeros lugares. Así es que en la división 1, Sinaí 3, formado por Dara Elizondo, Daniela Valdés, Martín Isaac Pérez y Ángel Jován. El segundo equipo fue Sinaí 5, de Leví González, Johanna Garza, Rebeca Llamas, David Añorbe, y Montesión 3, Pedro David Hernández, Roberto Isaac Hernández, César Alfredo Bordallo, Priscila Noemí Rodríguez. En la división 2, el ganador fue Visión de Cristo de Matamoros, el pastor Roque Arispe. Ahí estaban Rebeca Arispe, Daniel Vázquez, David Arispe.
El segundo lugar fue Rocío de Hermón Santa Catarina, también del pastor Edgar Valdés, Moisés Leví Valdés, Rebeca Shalom Sánchez, Dana Aleida Gómez y Keila Nayeli Adame. Y el tercer lugar fue Sinaí 2, Samuel Mata, Osiel Treviño, David Gámez. Es impresionante, como les decía, cómo las distintas iglesias pudieron obtener lugares. Y ya sabes quiénes ganaron en menores, Julio. Parece que sí, parece que lo de el Sinaí, ¿verdad? Fue el que arrasó, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios que los niños se prepararon bastante bien, y igualmente los entrenadores y todas las Yo creo que personas. todos estábamos asombrados porque las demás iglesias venían muy fuertes. Ajá. Pero así resultó, así fue la destreza de cada uno. Nuestras felicidades a los equipos de Sinaí, los coordinadores de todos los niveles, pero especialmente de los menores, son los hermanos Rodríguez. Sinaí 2, Jepsibá Moreno, Eliud Sánchez, Jessica Pacheco, Saúl López sacaron primer lugar. Segundo lugar, Sinaí 1, Timoteo Ordóñez, Sara Martínez, Josué Pacheco, Jair González. Y Sinaí 3 sacó tercer lugar, Jeremy Garza, Israel Elizondo, Edilberto Ramos y Abraham Tamés. Así es que, hermanos, una felicitación a cada uno de los participantes. Es un gozo ver cómo tantos hermanos están involucrados en estudiar la palabra de Dios. Es una competencia, vamos a competir, vamos a tratar de ganar, vamos a esforzarnos, pero lo más importante es que el Señor está dejando algo en los corazones. Entonces, Julio, ¿podrías adentrarnos en el tema de Deuteronomio que vamos a estar estudiando, por favor? Sí, bueno, mire, lo primero fue la última parte que vimos en el programa, en el último programa, ¿verdad? Es Deuteronomio 10. Es el número 10, el programa número 10, sí. Donde el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice: habéis estado bastante tiempo en este monte. Recordemos que el monte Sinaí es ahí donde estaban ellos acampando, ¿verdad? Y el Señor hace la referencia que ya es suficiente tiempo y momento ya para pasar a otra área o avanzar en la caminata, ¿verdad? Sí, lo que veíamos era que ellos estaban detenidos en el mover del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en ver eso. Ajá, y sí. La instrucción, la orden del Señor era: vayan y peleen contra el amorreo, que habla acerca de nuestro hombre viejo. Así es, era el usar precisamente ese poder del Espíritu Santo, pero para atacar directamente al amorreo, para hacerle guerra al amorreo que está dentro de nosotros. Amén, así es. Pero, Gerson, ¿podríamos leer por favor en Deuteronomio 1 y versículo 33? Solo para que nuestros oyentes sepan, llevamos ya 10, este es el 11º programa estudiando el libro de Deuteronomio y apenas vamos por Deuteronomio 1:33. No crean que vamos a tardarnos 33 años estudiando este libro, aunque las lecciones contenidas en estos capítulos son de toda una vida, pero creo que estamos solamente señalando aquellos puntos salientes para que de aquí en adelante, cuando usted, amado oyente, esté leyendo el libro de Deuteronomio, no se aburra, no sienta aburrimiento, sino vea, Dios tiene muchas verdades en cada uno de los detalles. Así es que, Gerson, ¿podríamos ver Deuteronomio 1:33, por favor? Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Con fuego de noche y con nube de día. Y la palabra de Dios habla de que esa nube, esa columna de humo, de fuego, iba delante de ellos. Era, déjenme decirlo de esta forma, un milagro constante, continuo, porque todo el tiempo esa nube estaba allí. Y yo solo quiero invitar a nuestros oyentes a que nos detengamos un momento a considerar en qué
consistía este milagro? Es un milagro desde cualquier punto de vista, un milagro que solo Dios podía hacer. Un milagro que de veras ha de haber sido impresionante por lo que se considera. Estaban en un desierto. Julio, ¿qué nos puedes tú decir acerca de los desiertos? Mire, para comenzar, hermano, yo he estado tratando estos días de observar el cielo. He estado observando, tratando de encontrar una nube que esté quieta. Pero en las tardes de repente salgo al patio de atrás de la casa y empiezo a ver las nubes. Pero hasta a este día no he encontrado una nube que esté quieta, que esté estática. Ahora, te diré una cosa, Julio. Nuestros oyentes quizás no todos conozcan la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey está rodeada por montañas en los 4 puntos cardinales. De manera que los patrones de viento son muy peculiares, son muy especiales y yo creo que cada día es un deleite el poder ver los cielos. Ahorita que veníamos para acá, me topé con un hombre que estaba tomando fotografías hacia una de las montañas y los patrones de nubes que estaban en esas montañas, el Cerro de las Mitras. Pero lo que tú dices, cada segundo están cambiando las nubes, literalmente, cada segundo. Sí, así es, hermano. Yo intenté encontrar una nube que estuviera quieta, pero no encontré ninguna. Ahora, la que viene en la palabra del Señor, una nube en el desierto, como lo que acaba de leer ahorita nuestro hermano Gerson. Esta nube es muy raro verla, ya que para que se forme una nube es necesario que haya aire húmedo, que el sol caliente, que el aire se vaya juntando gotitas de agua mientras recorre mares, ríos o lagos, o que se encuentre con vegetación. De ahí absorbería la humedad para formarse una nube, pero en el desierto... O sea que para que una nube se forme necesita que haya agua o que haya vapor o que haya algo que produzca humedad. Así es, hermano. ¿Y en un desierto? Pues estamos completamente en todo lo contrario. O sea que de hecho, como decía usted, es algo impresionante, es realmente un milagro, ¿verdad? No podemos imaginarnos cómo se puede crear una nube y que esté estática. O sea, para empezar que se forme. Sí, para empezar que se forme. Pero estamos hablando de una nube de un tamaño gigantesco. Así es, hermano. ¿Cuántas personas? ¿Te acuerdas que en uno de nuestros programas vimos, de acuerdo al censo de Israel en Números 1, de acuerdo al censo, había 605,000 varones, cabezas de familia. Sí. Pero tendríamos ya, contando toda la gente, mujeres, niños y todo lo demás, alrededor de unos 3 millones de personas. Arriba de 3 millones. Necesitaríamos una nube bastante grande para cubrirlos, para protegerlos. Solo para darnos una idea de esto. Volviendo siempre a la ciudad de Monterrey, que está encuadrada por montes. En el área donde están esos montes, o sea, el área de ese cuadrado de esos montes, yo creo que ahí hay 3 millones de personas. Imagínese el tamaño de la nube. O sea, Monterrey tiene 5 millones de personas, pero el área de Escobedo y de San Nicolás más para allá, Apodaca, eso ya está fuera del cuadrado. 3 millones de personas en el área de Monterrey. Así es. Y yo creo que nunca he visto una nube que esté cubriendo de un solo la ciudad y nada más. Así es. He visto que el cielo está completamente lleno de nubes, pero no es eso. No es que todo el cielo estuviera cubierto de nubes, sino que había una nube específica sobre el campamento de 3 o para arriba millones de personas. Así es. Ahora, era una nube estática y, como decimos, era una nube
que no hacía llover. O sea, normalmente la nube es se forma para llover en un momento dado. No, ese punto es sumamente importante. Ajá. Porque normalmente cuando tú tienes una nube tan grande, muy probablemente va a estar cargada con partículas de lluvia. Así es. Que son pequeñas suciedades y... Sí, hay combinación de gas, polvo y todo eso, ¿verdad? Bueno, humedad tú fuiste y todo maestro. Bueno, Ajá. pero no de ciencias. No estaban las matemáticas en la secundaria. No, pero volviendo a esto, Ajá. las probabilidades de que lloviera, porque la nube no estaba ahí para mojarlos y que cayera un gran chaparrón. Ajá. No. La nube estaba para protegerlos del sol. Así es, era Y una no llovía. y no llovía, y ahí estaba la nube creando una protección, ¿verdad? Por eso decimos que la nube representa o viene siendo la presencia del Señor Sí. que estaba ahí sobre su Nos pueblo. habla precisamente Me recuerdo, perdón, adelante. de esto, la presencia de Dios, pero dime. Sí, porque decía, ¿se acuerda que decía en uno de los programas usted comentaba, Dios sabe que estamos ahí en el desierto? Mm. Entonces, Él estaba ahí con nosotros, Él está con nosotros hoy, Él estuvo con su pueblo ahí, pero Él sabía que estábamos ahí. Y Él dice aquí, que lo que acabamos de leer es, que Él iba adelante para reconocernos dónde íbamos a acampar. El pueblo de Israel. Sí. O sea, el Señor iba adelante, iba viendo dónde iba. Él sabía exactamente dónde nos iba llevando, por dónde nos iba llevando. Pero fíjate que esto implicaba desarrollar una relación de interacción con Dios. Ajá. O sea, no que la gente le dijera a Dios qué hacer, sino que la gente estuviera atenta, pendiente de cuando la nube se movía. Y entonces ellos tenían que moverse. Y esto es precisamente lo que nosotros como creyentes tenemos que estar pendientes del mover de la presencia de Dios. Tenemos que nosotros estar, pero atentos, perfectamente atentos a cuando Dios se mueve, entonces nosotros nos movemos. Fíjate que, Gerson, podrías leer en Éxodo capítulo 13, porque esto de la nube, esto de la columna de fuego y de humo, esto aparece descrito en distintos versículos, en distintos pasajes. Vayamos, por favor, Gerson, a Éxodo 13 y versículo 21, para que veamos cuál era la intención de Dios con esta nube y con esta columna de fuego. Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. A fin de que anduviesen. El deseo, la intención del corazón de Dios era que el pueblo de Dios estuviera en movimiento, pero el movimiento que Él les dijera que hicieran. No era cuestión de que ellos por su propia decisión, por su propia volición, que ellos tomaran sus propias decisiones, sino que Dios en su perfecta voluntad quería guiarlos para que se movieran. La presencia de Dios nos es dada para que podamos avanzar. Y déjame decirte otra vez, eleva tu visión. Este programa se llama así porque el deseo de Dios es que nosotros andemos, como dice aquí, a fin de que andemos y que crezcamos con Él. Así es, hermano, la nube era la dirección de Israel. La nube proyectaba hacia dónde se tenía que mover el pueblo de Israel, pero era un movimiento totalmente autónomo o más bien soberano del Señor, que él hacía el movimiento cuando Él consideraba conforme al propósito de lo que Él quería hacer en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su caminata por el desierto no podría haberse orientado por sí solo, ya que el pueblo de Israel no conocía el camino. En el desierto existen, hermano, ciertas montañas de arena que están formadas por
bueno, precisamente por arena, son ¿verdad? las dunas. Pero lo que le llamamos las dunas. Dunas, Son no tunas de San Luis. No. Las dunas. Las dunas, sí, son montañas de arena que están ahí y que se va acumulando esa arena precisamente y forma ese tipo de montañas. Ahora, algo que yo he oído es que esas dunas no mantienen su forma, o sea, no son montañas fijas. Así es. Las dunas son montañas que se están moviendo constantemente. Si usted va por el desierto, supongamos que vaya con una familia y está en el desierto y acampa en la noche y dice, bueno, aquí a mi mano izquierda está esta montaña. Yo sé que mañana cuando me levante, pues voy a encontrar esta montaña aquí en la izquierda y yo sé que voy a ir derecho, pero orientarme como un punto de referencia con una duna. Uh-huh. Pero no se puede hacer eso porque las dunas constantemente están moviéndose por la acción del viento. Cambiando de forma o de lugar. No habría manera de orientarse a través de esas montañas en el desierto. Si una familia fuera sola, si saliera de la cobertura de la nube y que dijera, bueno, pues yo agarro mi camino y me voy haciendo aquí para ver por dónde voy. Sería imposible. Pero Julio, ¿esto espiritualmente de qué nos habla? Ajá. ¿En qué debemos basar nuestras decisiones? Mire, en la naturaleza encontramos dos fenómenos naturales que ocurren en el desierto. Dios las dejó ahí para enseñarnos algo que puede protegernos en nuestra caminata. ¿Qué sucede cuando un cristiano decide salir por su propia cuenta de la cobertura de la nube? Pues lo que va a pasar es que va a quedar expuesto a las inclemencias del desierto, a la exposición y misericordia del sol. No va a tener ninguna protección, no va a tener agua, no va a tener un camino hacia donde dirigirse. Y es por eso que es importante hablar de estas dos situaciones que son unos fenómenos naturales que el Señor dejó ahí, que suceden en el desierto, para aplicar a nuestra vida espiritual. Y el primer problema que se encuentra una persona que sale de la cobertura sería la falta de agua. Uh-huh. Entonces, esto origina que el cuerpo presente cambios internos como fatiga, sed excesiva, cansancio, y por consecuencia se experimenta una visión distorsionada de la realidad. Pero esto tiene que ver con la cuestión espiritual, uh-huh, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo de las dunas, pero quisiera yo ver este tipo de situación de una persona, una familia que sale de la cobertura del Señor y qué es lo que va a experimentar fuera de la presencia del Señor. Entonces encontramos espiritualmente falta de agua. Sí. Va a empezar a experimentar esa... ¿Y qué viene con la falta de agua? Con la deshidratación viene muy seguramente la muerte. Así es, hermano. Antes de que eso suceda, el cuerpo en el desierto empieza a tener una visión distorsionada de la realidad. O sea, empieza a imaginarse cosas. Así es, lo que llamamos los espejismos. En el desierto es común que una persona que le falte agua, una persona deshidratada, empiece a ver un espejismo. Solo para que sepamos, por supuesto que la palabra espejismo es del castellano y la entendemos como sí, pero cuando pensamos en espejismo tal vez pensamos en un espejo. ¿Espejo de qué? Pero veamos en otros idiomas cómo se dice. Se llama mirage. ¿Han visto un vehículo de marca japonesa que su modelo Mirage? Eso quiere decir espejismo. Y mirage es una visión imaginaria. No es algo real, sino es algo imaginado. Y esto es uno de los primeros efectos de que nosotros no tengamos agua. Nos empezamos a imaginar cosas. Así es, hermano. Nuestra mente empieza a jugarnos malas pasadas. Ajá. Y yo creo que nuestro corazón también. Estamos tratando de aplicarlo a lo espiritual. Nuestro corazón empieza a pensar cosas que no son reales, porque no están basadas en lo que Dios ha hablado. Así es, hermano. Mire, una persona o una familia así que está fuera de la cobertura de la nube, puede estar viendo un estanque de agua, un oasis que está en otro lugar,
y eso lo puede tentar a moverse y salirse de donde se encuentra, donde el Señor lo tiene, ¿verdad? Entonces, eso hace que corra hacia allá. Un espejismo es algo que no existe. Podemos decir que un cristiano que decide salir de la cobertura de Dios experimentará una falta de agua, una visión distorsionada de la realidad e intentará correr hacia un oasis que no existe en la realidad. Ahora, una persona que pierde entre un 11 y un 20% de agua en el desierto, se produce lo que llamamos el golpe de calor. El golpe de calor. Ajá. Yo realmente tengo poco de escuchar este término, pero mira, en inglés se dice heat stroke. Ajá. Heat stroke. O sea, es algo que te deja totalmente imposibilitado por el calor. Lo puedes explicar ahorita que regresemos. En un momentito regresamos y seguimos con esto, porque yo creo que nuestros oyentes necesitan escuchar estas verdades. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión y estamos con los hermanos Cortés examinando este tema en el libro de Deuteronomio. El fuego y la nube que nos hablaban de la presencia de Dios y cómo esto tiene una realidad en el creyente hoy. El último tema que estabas tocando tenía que ver con el golpe de calor cuando una persona no tiene suficiente agua. Explícanos algo más, Julio, por favor. Mire, hermano, el cuadro clínico del golpe de calor es el siguiente.
se presenta sordera en la cuestión natural. Solo les repito a nuestros oyentes, todo esto estamos buscando cómo se aplica a nosotros como creyentes, una aplicación espiritual. Así es. El cuadro clínico es sordera, hinchazón de la lengua. ¿Le sigo, hermano? Sí, síguele. Creo que tenemos que prestar mucha atención. La visión se oscurece con el golpe de calor. Ajá. Finalmente se pierde el conocimiento y si no se atiende puede llevar a la muerte. La muerte por deshidratación puede ocurrir entre 3 y 5 días, pero en ese lapso suceden todo ese tipo de síntomas. Ahora, aplicado a nuestra vida espiritual, un cristiano que decide voluntariamente salir de la cobertura de su presencia, indefectiblemente experimentará una falta de agua viva. Experimentará también fatiga donde no tendrá reposo, una sed excesiva de su presencia que abandonó, un cansancio que no encontrará reposo de sus obras. Es cuestión de tiempo para que se presente el llamado golpe de calor en este tipo de cristianos. Ajá. Con sus síntomas como sordera de la voz de Dios, hinchazón de la lengua que nos revela el hablar mal de nuestras autoridades espirituales y de Dios. Luego, todo se hace confuso, no tenemos claridad en los principios bíblicos y finalmente perdemos el conocimiento. Es por esto que la Biblia nos dice que su pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Es una serie. Y todo esto es el primer, uno de los puntos climatológicos en el desierto. Así es. Pero hay un segundo, hay un segundo componente en el desierto. ¿Cuál es? Sí, ahorita platicábamos de las dunas, que son grandes acumulaciones de arena. Son montañas que cambian de posición constantemente y estas son generadas por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. La ciencia que estudia el tamaño de la arena y todo esto, la granulometría, está muy concentrada la arena, es lo que nos dice esta ciencia, y el tamaño de cada partícula es de 2 milímetros de diámetro. La arena nos habla de las opiniones de la gente que escuchamos fuera de la nube. Pero son cantidad de opiniones que podemos escuchar, tanto como la arena, ¿verdad? Coincidentemente nos encontramos gente que piensa igual que nosotros de repente, fuera de la nube, y empezamos a escuchar, a prestar oídos. Cuando comenzamos a prestar oídos a las pláticas de cristianos que se han quedado fuera de la nube voluntariamente, porque decíamos ahorita, es voluntad de cada uno permanecer bajo la nube, o salir de la nube, o quedarse cuando se mueva la nube. O sea, sí, cada uno decide. Así es. Entonces, cuando comenzamos a prestar oídos a las pláticas de cristianos de este tipo, comienzan a ejercer una acción de erosión, derribando poco a poco la vida edificada del creyente, que se empieza a debilitar, comienza a dudar de las autoridades, comienza a dudar de Dios, a hablar mal. Es por eso que Dios nos advierte lo peligroso que es poner el oído en el lugar equivocado o tener cualquier tipo de comunicación con este tipo de personas. Deuteronomio, hermano, es un libro de advertencias. Y esta es una de las advertencias que el Señor nos hace con amor. Sí, pero déjame presentar un breve resumen de lo que tú estás diciendo. Dios proveyó una protección de cada una de estos elementos. Si nosotros somos afectados por la arena, Dios dio protección para eso. Si nosotros íbamos a ser afectados por la falta de agua, Dios dio una protección para eso. Y nosotros somos quienes decidimos quedarnos o salirnos de debajo de esa protección. Ahora, solo hemos visto la parte durante el día.
pero durante la noche estaba también esa columna de fuego. Y son cosas similares, pero seguía siendo un milagro. Imagínense los oyentes, cómo era, pensando otra vez en el territorio que abarcaría 3 millones o más de personas. Y sobre ese territorio, todas las noches, permanecía una hoguera, un fuego encima de ellos. Claro, en las noches, en los desiertos, hace frío. Entonces, es obvio que uno de los propósitos de Dios con esa columna de fuego era que hubiera calor, que estuvieran cobijados, que no estuvieran expuestos al viento agreste, al frío. No, el Señor quería guardarlos. Y ese fuego también era un milagro. O sea, ¿en dónde hemos visto nosotros que se levante cada noche un fuego para proteger? Dios lo puso durante 40 años de viaje del pueblo en el desierto. Y lo que es interesante es que una vez terminó el viaje, ese milagro terminó. La provisión de Dios era para el tiempo que Dios había establecido que estuviera. Pero sigamos viendo el final, porque creo que hay otros puntos que tú tienes para contarnos acerca de esta nube. Las arenas, suaves y secas, provienen de la erosión de la acción constante del viento. El viento pues, nos habla también de doctrinas, ¿verdad? Los vientos de doctrinas. Así es. Ajá. Entonces, y otra vez estamos hablando de prestar oídos a doctrinas. Así es, hermano. Mire, esta acción del viento constante sobre las rocas, que con el tiempo estas rocas que eran cristianos verdaderos son partidas en pedazos muy pequeños, convirtiéndolas en arenilla. Y esta, al desplazarse por la continua acción del viento, se va acumulando en parvas, convirtiéndose poco a poco a dunas que continuamente cambian de forma, ya que están en continuo movimiento. La arena sale de construcciones, hermano, que fueron demolidas por la acción del viento. La arena que existe en el desierto, en algún tiempo fueron rocas sólidas o grandes construcciones que fueron... el viento empezó a hacer esa acción, a ejercer ese efecto. Son cristianos que fueron arrastrados por vientos de doctrinas, que fueron convertidos en arena, en opiniones, que si se les damos oído, corremos el riesgo de abandonar esa nube tan preciosa que nos da protección, seguridad, guianza. Pues mira, el Señor Jesús, cuando se le preguntó acerca de cómo reconocer, cómo saber de los tiempos del fin, Él dijo una frase muy, podríamos llamar misteriosa e interesante. Él dijo, mirad lo que oís. O sea que hay que tener sumo cuidado de a qué le estemos prestando nosotros oídos. Y lo que estamos viendo aquí es que en el desierto es muy fácil prestar oído a otras voces, que nosotros oigamos voces que no son la voz de Dios. Pero creo que es un peligro muy grande, Julio. ¿Qué nos puedes decir de ese peligro? Sí, mire, el desierto es uno de los lugares más silenciosos del planeta. Silencioso. Relativamente es muy silencioso, pero esconde el desierto un canto que es casi imperceptible al oído humano. Fíjese, desde los tiempos de Marco Polo, algunos viajeros han percibido un sonido proveniente de las dunas. El sonido emitido por las dunas proviene del choque entre sí de las partículas que lo conforman y por lo tanto varía en función del diámetro de las mismas. O sea que los científicos han identificado qué sonido emiten. Es como una música o un tono musical. Así es, hermano. Mire,
Por ejemplo, las dunas del desierto de Sand Mountain, que están en Nevada, en Estados Unidos, estas dunas emiten un sonido en la tonalidad de Do mayor. De veras. Así es, hermano. O sea, ahí en Sand Mountain, Nevada. Ajá. Digamos, tú puedes oír, o sea, es difícil de escuchar, pero sí se puede mensurar, se puede medir. Do. Pues yo no sé si ese es Do, pero sí, así se escucha. Es como Do mayor. En una escala de Do mayor, en un... Imagínese. Oiga, pero no solo en Nevada. Por ejemplo, en el desierto de Chile, el sonido es diferente. ¿Cuál? ¿El Atacama? No tengo aquí el nombre, pero ese es el desierto. Es supuestamente el más inhóspito del mundo, el Atacama. Okay. Más inhóspito que el Sahara. Sí, bueno, ahí el sonido es en Fa mayor, para los que conocen algo de música. A ver, si Fa mayor. Si Do era, entonces Fa sería. Así se oye. Así se escucharía el desierto en Chile. Pero si vamos a Marruecos, si tenemos oportunidad de ir una vez a Marruecos... Ahí creo que es donde empieza el Sahara. Ahí el sonido de estas dunas es en sol menor. ¿Sabe que el canto del... A ver. Ese es el acorde de sol menor. Pero ese canto es el que embeleza a ciertos cristianos que salen de la cobertura, porque es algo que es agradable al oído y empezamos a poner oído. ¡Ay, qué bonito suena esto! Así es. Ahí es donde está el peligro y la advertencia del Señor. Tener cuidado con lo que estamos escuchando. O sea, volvemos, las voces, los sonidos, las notas que nuestros oídos escuchan, eso es muy peligroso si no estamos nosotros bajo la nube y bajo la columna de fuego. Por eso tenemos que permanecer bajo esa nube. Mire, el canto de las dunas, hermano, es un sonido muy agradable al oído humano. Se puede escuchar lo que el ser humano quiere oír. Puede ser engañado. Manipulable. Así es, sí. ¿Sabe que le pueden a uno compartir un evangelio degradado que solo satisfaga los deseos de los ojos y de la carne? A mi conveniencia. Sí, un evangelio comercial. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Acomodado. Mira, creo que un término que se usa mucho en la actualidad es un evangelio light, muy liviano, superficial. Y la gente gusta oír de algo así, porque no hay ningún compromiso, no requiere de mayor entrega, sino que pues la vamos llevando tranquilamente. El canto que escuchábamos primero era entera consagración, que mi vida esté consagrada solo a ti. Y quiero que escuchemos un canto, otro canto que dice, dame ojos para ver por tu espíritu. Creo que necesitamos ese mensaje también. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Sabio
Esa debe ser nuestra oración al Señor. Señor, yo quiero ser un cristiano que pueda ver en la esfera espiritual qué es lo que tú quieres para nosotros. Estamos entrando ya en la recta final de nuestro programa. Gerson, ¿podrías leernos por favor en Números capítulo 9? Quiero que veamos un último detalle en este programa acerca de la nube, acerca de la columna de fuego. Números 9, versículos 15 al 22. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Esto, lo que estamos viendo, es algo, una lección sumamente importante que nosotros aprendamos. Gracias, Gerson, porque realmente lo que nosotros tenemos que aprender es a estar atentos a cuando Dios se mueve. Tenemos que nosotros entender que quien toma las decisiones de guiar, de dirigir, de ordenar que se mueva, que avance, como dice, a fin de que anduviesen, es Dios quien toma esas decisiones. Ahora, ventajas, bendiciones de estar bajo la nube. Julio, ¿qué nos puedes decir de más bendiciones de estar bajo esa nube? Es increíble lo que encuentra uno, hermano, en la palabra del Señor en cuanto a todas las bendiciones que tenía el pueblo de Israel al estar bajo la cobertura de la nube. O sea, todo lo que Dios les proveía a través de la nube. Así es, mire, yo estaba pensando, yo cada 15 días tengo que salir a comprar las cosas de la casa, a hacer pagos, a ver servicios. Pagos de servicios sí, básicos. Ajá, sí. ¿Qué servicios básicos? Por ejemplo, tengo que ir a pagar, cada mes tengo que pagar el agua, tengo que traer el alimento, la luz, el teléfono, calefacción no tengo, pero lo que es la luz, el pues recibo. si tienes gas en tu casa. Sí, el gas también, pero en el caso del pueblo de Israel, ellos no tenían que preocuparse por el pago del recibo de la luz, hermano. Bueno, porque no había electricidad. Pero aparte ellos tenían ahí una calefacción en tiempo de frío, ¿verdad? Sí, yo solo te lo decía como un chascarrillo, ajá, pero la verdad es que Dios les estaba proveyendo todo lo necesario para el viaje. Así es. O sea, volvamos a tu listado. Agua, luz, teléfono. Ajá. Había alimento. Había alimento. Nomás era cuestión de, no tenía que ir a una H-E-B o algún otro. Nomás era cuestión de sacar el brazo prácticamente. Y como vimos, había reglas para eso también. Así es. O sea, dentro de las bendiciones de Dios había normativas que ellos tenían que respetar. Luz, calefacción. Ellos lo tenían todo. En la noche, digamos, si querían leer la Biblia, salían a la luz del fuego. Se acercaba un poquito uno según se estuviera y podían leer. Ajá. Si tenía uno mucho calor, podía uno hacerse un poquito hacia atrás o acercarse. Ajá. ¿Verdad? Para estar confortable. O sea, la provisión de Dios. Pero, fíjate pues, todas esas provisiones de Dios eran dadas al pueblo que se moviera junto con Dios. Así es. Entonces, por eso es que ellos tenían que estar atentos. Tenían centinelas, tenían personas que estaban apostadas viendo para cuando se fuera a mover la nube.
Así y es. en el instante que esos centinelas veían que la nube empezaba a moverse, para eso estaban las trompetas. ¿Te acuerdas Así que vimos es. trompetas, Ajá. verdad? Esas trompetas empezaban a anunciar el toque de mover el campamento. Ajá. Entonces todos tenían que obedecer de inmediato para poder seguir gozando de esas provisiones, de esas bendiciones Así de es. Dios. Ajá. Y el que obedecía, tranquilamente, seguía disfrutando de todo eso. El que desobedecía, se perdía de la provisión de Dios. Así es. Ay, amados oyentes, ¿qué haremos nosotros en nuestra vida espiritual con la nube del Espíritu Santo? Vimos que esa nube nos habla de su presencia, vimos que fue dada por Dios para que anduviésemos, para que crezcamos, vimos también que era para nuestra provisión de agua, para que nosotros no desfalleciésemos en el desierto, vimos también que es muy fácil que nosotros prestemos oído a otras voces, a otros sonidos, a otra música muy atrayente para nosotros, pero Dios quiere que estemos atentos para su movimiento, para que cuando Él diga, nos vamos a mover, nosotros respondamos, movámonos, Señor, te vamos a seguir. Ujú. Julio, unos últimos pensamientos en cuanto a esto. ¿Qué le puedes decir a nuestro auditorio? ¿Qué reto, qué desafío le presentas? Mire, el movimiento de la nube tiene que ver con nuestra vida espiritual, íntima, personal, porque es una decisión de abnegación, de negarnos a nosotros mismos. Podemos ver ahí la cruz del Señor, porque es una negación a nuestra. Si estamos cómodos y la nube se mueve, tenemos que levantar todo el campamento y caminar. Vemos el hombre cómodo adentro de nosotros no quisiera responder de inmediato. Ajá, así es. Y podemos ver ahí la revelación de la cruz del Señor ahí en ese movimiento. En ese movimiento que el pueblo necesita hacer cuando la nube se mueve hacia donde el Señor quiera que se mueva su pueblo. Pero entonces lo que podemos aconsejarles, amados oyentes, es que nosotros, número uno, nos esforcemos por mantenernos bajo la nube, pero eso va a significar que nosotros nos acostumbremos a responder de inmediato al Señor, aún renunciando a nuestra comodidad, aún renunciando a las bendiciones que Dios nos puede haber dado ahí atrás. Para eso hemos estado estudiando las jornadas con el pastor Oscar Maldonado. Pero cuando Dios dice, te mueves, lo mejor para ti y para mí es que nos movamos. Así es que, Julio, Gerson, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido muchísimo esta noche y lo podemos compartir con todos nuestros hermanos con mucho gozo. Dios les bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.